Cuando Géminis se siente acorralado, la escena astrológica adquiere el dramatismo de una tormenta que intenta encerrar al viento entre muros de piedra. Sin embargo, el viento no pertenece a ningún muro. Puede ser desviado, puede ser contenido durante un instante, pero jamás queda atrapado para siempre. En la esencia geminiana habita una inteligencia móvil, una capacidad de adaptación tan veloz que incluso las circunstancias más opresivas suelen descubrir demasiado tarde que aquello que pretendían encerrar ya ha encontrado una salida. El signo de Géminis está regido por Mercurio, el mensajero celestial, señor de los caminos, de las palabras y de las múltiples posibilidades. Por eso, cuando la presión aumenta y los caminos parecen cerrarse, la primera reacción profunda de Géminis no suele ser la confrontación frontal. Otros signos cargan contra la muralla. Géminis estudia la muralla, analiza sus grietas, escucha los ecos detrás de ella y descubre una puerta donde nadie más había mirado. En los momentos de mayor asedio, su mente se convierte en un laberinto de estrategias. Mientras los demás perciben una sola realidad, Géminis contempla varias simultáneamente. Allí donde una situación parece definitiva, encuentra matices, alternativas, cambios de enfoque y movimientos inesperados. Esta habilidad le permite escapar de escenarios que para otros resultarían inevitables. Existe en Géminis una cualidad que a menudo se subestima, la velocidad mental. Cuando las circunstancias se vuelven críticas, esa velocidad deja de ser un simple rasgo de personalidad para transformarse en una herramienta de supervivencia. Las piezas del problema son reorganizadas una y otra vez hasta que surge una combinación nueva. La salida aparece porque su mente continúa moviéndose incluso cuando todo parece inmóvil. Desde una visión épica, Géminis no suele ser el guerrero que derrota al monstruo mediante la fuerza bruta. Es el héroe que comprende el secreto del monstruo. Es quien descubre la palabra exacta, el camino oculto o la verdad que cambia completamente el campo de batalla. Su victoria nace más del ingenio que del poder físico. Cuando parece rodeado, muchas veces está observando detalles invisibles para sus adversarios. Otra de sus grandes armas es la flexibilidad. El signo de los gemelos simboliza la coexistencia de múltiples perspectivas dentro de una misma conciencia. Esto le permite cambiar de posición psicológica con rapidez. Si un enfoque fracasa, adopta otro. Si una estrategia se agota, crea una nueva. Si una identidad deja de servirle, muestra otra faceta de sí mismo. Lo que para otros sería una crisis de adaptación, para Géminis puede convertirse en una oportunidad de transformación inmediata. Cuando se encuentra bajo presión social, suele liberarse mediante la comunicación. Las palabras son uno de sus territorios naturales. Tiene una capacidad especial para negociar, explicar, convencer, conectar personas o modificar percepciones. Muchas veces sale airoso porque logra alterar el relato de los acontecimientos antes de que estos se vuelvan definitivos. Donde otros quedan atrapados en el conflicto, Géminis crea diálogo, introduce información nueva o cambia el ángulo desde el cual se observa el problema. Sin embargo, la verdadera grandeza geminiana aparece cuando comprende que no todas las batallas se ganan hablando. En ciertos momentos, la salida consiste en escuchar. Su inteligencia absorbe datos, señales y movimientos ajenos con enorme rapidez. Esa información se convierte después en ventaja estratégica. Mientras otros reaccionan impulsivamente, Géminis acumula piezas del rompecabezas hasta descubrir la configuración que le permitirá avanzar. En situaciones extremas, también emerge su capacidad para desprenderse del pasado. Géminis posee una afinidad natural con el movimiento y el cambio. Cuando una estructura se vuelve demasiado restrictiva, puede abandonarla con una facilidad que sorprende a quienes permanecen aferrados a lo conocido. No siempre lucha por conservar lo que fue. Muchas veces triunfa porque acepta la transición antes que los demás. Astrológicamente, cuando parece acorralado por el destino, suele activar una energía asociada a los caminos múltiples. Allí donde existe una sola puerta cerrada, busca 10 senderos alternativos. Allí donde una derrota parece inevitable, encuentra una variante del escenario que transforma el resultado. Esta capacidad para generar posibilidades es una de sus mayores fuentes de poder. También existe una dimensión más profunda. El signo de Géminis representa la curiosidad eterna del espíritu. Mientras otros pueden rendirse cuando las circunstancias se vuelven demasiado complejas, Géminis continúa explorando. Esa curiosidad funciona como una antorcha en la oscuridad. Siempre queda algo por descubrir,
algo por comprender, algo que todavía no ha sido dicho. Gracias a esa búsqueda constante, rara vez permanece inmóvil ante la adversidad. Desde una perspectiva simbólica, cuando el mundo intenta encerrarlo en una definición única, Géminis recuerda que está hecho de multiplicidad. Cuando intentan imponerle una sola versión de la realidad, responde creando nuevas interpretaciones. Cuando intentan limitar sus movimientos, convierte la imaginación en territorio libre. Su liberación nace de comprender que la mente es un horizonte imposible de encadenar. Por eso, la imagen épica de Géminis acorralado no es la de una figura derrotada contra un muro. Es la de un viajero rodeado por obstáculos que observa el panorama desde una altura inesperada. Mientras la presión aumenta, su mente continúa trazando rutas invisibles. Mientras otros ven finales, él encuentra bifurcaciones. Mientras las puertas se cierran, descubre ventanas. Y cuando finalmente emerge del desafío, suele hacerlo con una historia nueva, una comprensión más amplia y una libertad conquistada a través de la inteligencia, la adaptabilidad y el incesante movimiento de su espíritu. Cuando Géminis atraviesa un cerco especialmente difícil, existe un fenómeno astrológico menos evidente que su famosa rapidez mental, la extraordinaria resistencia de su conciencia. Aunque suele asociarse a este signo con la ligereza, la movilidad o el cambio constante, detrás de esa apariencia existe una fortaleza particular. No es la resistencia del roble que soporta el vendaval sin moverse, sino la resistencia del río que nunca deja de avanzar. El río puede ser desviado, fragmentado o ralentizado, pero tarde o temprano encuentra nuevamente su cauce. Por ello, cuando las circunstancias intentan reducir el horizonte geminiano, comienza una lucha silenciosa entre la limitación externa y la expansión interna. Cuanto más estrecho se vuelve el espacio material, más se expande el territorio de las ideas. Esta es una de las razones por las que muchos nativos de Géminis parecen encontrar inspiración precisamente en los momentos donde otros perciben únicamente obstáculos. Su mente no se conforma con aceptar la prisión psicológica que las circunstancias pretenden imponer. Desde una perspectiva simbólica, el signo de los gemelos encarna la capacidad de dialogar con las propias contradicciones. Cuando otros individuos pueden quedar paralizados por los conflictos internos, Géminis posee una facultad singular para contemplar simultáneamente varias verdades. En medio de una crisis, una parte de su naturaleza puede experimentar miedo, mientras otra ya está elaborando soluciones. Una parte puede sentirse herida, mientras otra observa el panorama desde una distancia estratégica. Esta multiplicidad interior se convierte en una ventaja extraordinaria cuando la vida exige respuestas rápidas. En los grandes relatos épicos, los héroes suelen descender a territorios desconocidos antes de regresar transformados. En el caso de Géminis, ese descenso ocurre muchas veces dentro de los dominios de la incertidumbre. El signo mercurial mantiene una relación especial con lo desconocido porque su naturaleza curiosa le impide permanecer inmóvil frente al misterio. Cuando se siente rodeado por problemas sin respuesta, no se limita a esperar que aparezca la solución. Se aventura en territorios intelectuales nuevos, explora conceptos distintos, establece conexiones inesperadas y acaba descubriendo recursos que permanecían ocultos. Existe además una habilidad particularmente valiosa que emerge durante las situaciones límite, la capacidad para reinventar el significado de los acontecimientos. Mientras algunas personas quedan atrapadas en una interpretación única de lo que les sucede, Géminis posee el don de reformular la experiencia. Allí donde parecía existir únicamente una derrota, encuentra una lección. Donde parecía haber un cierre definitivo, descubre el comienzo de una etapa distinta. Esta facultad de reinterpretación no es una simple evasión de la realidad, constituye una herramienta profunda de supervivencia psicológica. También resulta significativo que Géminis rara vez libra sus batallas completamente solo. Regido por la energía de la comunicación y de los vínculos, suele encontrar aliados en momentos inesperados. Personas, ideas, conversaciones, encuentros casuales o incluso informaciones aparentemente insignificantes terminan convirtiéndose en piezas decisivas para su liberación. Astrológicamente, esto refleja su conexión con las redes invisibles que unen unas experiencias con otras. Cuando parece aislado, muchas veces ya se están formando puentes que terminarán abriendo nuevos caminos. Hay además un aspecto heroico relacionado con su relación con el tiempo. Cuando otros signos sienten que una situación presente define para siempre su destino, Géminis recuerda intuitivamente que todo cambia. Comprende que las circunstancias son móviles. Lo que hoy parece inamovible puede transformarse mañana.
Esta percepción le permite conservar la esperanza incluso durante los periodos más difíciles. No porque ignore los problemas, sino porque reconoce la naturaleza cambiante de todas las cosas. En los momentos de máxima presión surge también una versión más madura de su energía. El Géminis evolucionado aprende a utilizar su velocidad sin dispersarse, su inteligencia sin caer en el exceso de análisis y su adaptabilidad sin perder el rumbo. Entonces aparece una figura verdaderamente poderosa, alguien capaz de moverse con rapidez, pero guiado por una visión clara. Al alcanzar ese equilibrio, deja de reaccionar únicamente a los acontecimientos y comienza a dirigirlos. La épica geminiana no consiste solamente en escapar del encierro. Su auténtica victoria consiste en convertir el encierro en una escuela de conocimiento. Cada obstáculo amplía su comprensión. Cada desafío fortalece su ingenio. Cada situación límite le enseña nuevas formas de navegar por la complejidad de la existencia. Así, cuando finalmente emerge de aquello que intentó detenerlo, no suele hacerlo como la misma persona que entró en la batalla. Regresa con una mente más amplia, con nuevas perspectivas y con una confianza renovada en su capacidad para encontrar caminos donde nadie más los veía. Como un viajero guiado por las alas de Mercurio, avanza entre los cambios del destino comprendiendo que ninguna frontera es absoluta para quien posee la facultad de imaginar horizontes más allá de ella. Allí reside uno de los secretos más profundos de Géminis, incluso cuando todo parece cerrado, su espíritu continúa buscando la próxima puerta, el próximo puente y la próxima posibilidad. Y, con notable frecuencia, termina encontrándolos. Hay un momento especialmente revelador en la experiencia de Géminis cuando se encuentra bajo asedio. No se trata del instante en que descubre la salida, sino del periodo previo, cuando todavía parece no existir ninguna. Desde una mirada superficial podría parecer inquieto, disperso o incluso indeciso. Sin embargo, en muchos casos está atravesando un proceso invisible de enorme intensidad. Su mente se encuentra explorando posibilidades a una velocidad que el mundo exterior no alcanza a percibir. Mientras otros observan incertidumbre, en su interior se desarrolla una auténtica expedición a través de territorios desconocidos del pensamiento. La naturaleza de aire de Géminis desempeña aquí un papel fundamental. El aire no posee forma fija. Puede atravesar rendijas diminutas, elevarse por encima de las barreras o desplazarse alrededor de los obstáculos. Esta cualidad simbólica explica por qué resulta tan difícil inmovilizar completamente a este signo. Incluso cuando una situación parece haber agotado todas las opciones visibles, suele conservar una libertad interior que continúa generando movimiento. Su verdadera fuerza no depende exclusivamente de las circunstancias externas, sino de su capacidad para seguir imaginando alternativas. Existe también una relación profunda entre Géminis y la percepción de las oportunidades ocultas. Mientras otras personas observan únicamente los acontecimientos principales, la conciencia geminiana presta atención a detalles aparentemente secundarios. Un comentario olvidado, una coincidencia inesperada, una información marginal o una conexión casual pueden transformarse en piezas decisivas. En términos épicos, es como si avanzara por un bosque encantado donde los senderos secretos solo se revelan a quienes son capaces de observar con atención los signos más sutiles. Por esa razón, cuando se siente rodeado por dificultades, rara vez deja de aprender. Incluso en medio de la tensión, continúa recopilando información. Cada experiencia se convierte en una fuente potencial de conocimiento. Cada error aporta una clave. Cada obstáculo contiene una enseñanza que puede ser utilizada más adelante. Esta disposición permanente hacia el aprendizaje hace que los periodos difíciles terminen fortaleciendo recursos que no habrían surgido en condiciones más cómodas. Otro aspecto poco desarrollado de esta dinámica es la relación de Géminis con la sorpresa. Muchos signos buscan seguridad mediante la previsibilidad. Géminis, en cambio, mantiene una afinidad natural con lo inesperado. Cuando una situación se vuelve demasiado rígida, su capacidad para improvisar se convierte en una ventaja extraordinaria. Allí donde otros se paralizan porque el plan original ha fracasado, Géminis puede adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones. Es precisamente en los escenarios cambiantes donde su naturaleza revela gran parte de su potencial. Desde una perspectiva astrológica más profunda, Mercurio no solo gobierna la comunicación, sino también la capacidad de interpretar símbolos y comprender mensajes ocultos en los acontecimientos. Por ello, cuando atraviesa una crisis, Géminis suele experimentar una intensa actividad mental orientada a descifrar lo que realmente está ocurriendo detrás de las apariencias.
No se conforma con observar el problema, intenta comprender su estructura. Quiere saber qué fuerzas lo originaron, qué patrones se repiten y qué mecanismos podrían transformarlo. En los relatos heroicos, existe una figura recurrente, el viajero que encuentra una llave donde los demás solo ven una piedra. Esa imagen describe con precisión uno de los talentos más notables de Géminis. Su capacidad para reinterpretar la realidad le permite descubrir recursos donde otros solo encuentran limitaciones. No porque ignore los peligros, sino porque percibe posibilidades que permanecen ocultas para miradas menos flexibles. También resulta importante comprender que la libertad geminiana no siempre implica movimiento físico. Muchas veces surge como una liberación intelectual. Puede permanecer en una misma situación exterior mientras transforma completamente su forma de entenderla. Cuando esto ocurre, las cadenas psicológicas comienzan a romperse antes incluso de que cambien las circunstancias materiales. El primer territorio que conquista es siempre el de la mente. Hay además una dimensión asociada a la confianza en el porvenir. Aunque pueda atravesar momentos de duda, Géminis suele conservar una intuición profunda de que el mundo es más amplio de lo que parece en un instante determinado. Esta percepción le ayuda a evitar el fatalismo. Allí donde otros contemplan un muro definitivo, percibe una fase transitoria dentro de una historia mucho mayor. Esa visión amplia le permite seguir avanzando incluso cuando el resultado todavía no es visible. La madurez de este signo aparece cuando aprende a unir su extraordinaria rapidez con una dirección clara. Entonces deja de buscar salidas únicamente para escapar y comienza a construir caminos para evolucionar. El desafío deja de ser una amenaza y se transforma en una oportunidad de expansión. La presión deja de ser un enemigo y se convierte en un estímulo para descubrir capacidades dormidas. Así, la verdadera victoria de Géminis no consiste solamente en sobrevivir al cerco, sino en ampliar sus horizontes gracias a él. Cada prueba superada fortalece su ingenio. Cada situación compleja afina su comprensión del mundo. Cada aparente callejón sin salida le enseña a reconocer senderos invisibles. Y cuando finalmente abandona el territorio de la adversidad, suele hacerlo con una convicción renovada, la certeza de que la inteligencia, la adaptabilidad y la apertura al cambio pueden abrir puertas incluso en los escenarios que parecían completamente cerrados. Como el viento que atraviesa montañas, como el mensajero celeste que encuentra rutas entre mundos distintos, continúa avanzando porque en su esencia habita una verdad difícil de derrotar, siempre existe una posibilidad más allá de la última posibilidad visible. Existe una dimensión particularmente profunda en la manera en que Géminis enfrenta el acorralamiento que rara vez recibe la atención que merece, su relación con el destino cambiante. Mientras otros signos tienden a interpretar los acontecimientos como estructuras sólidas y permanentes, Géminis percibe la realidad como un tejido en movimiento. Para la conciencia geminiana, pocas situaciones son completamente definitivas. Todo puede evolucionar, transformarse, desplazarse o adquirir un significado diferente con el paso del tiempo. Esta percepción no nace de una ingenuidad optimista, sino de una comprensión intuitiva de la naturaleza dinámica de la existencia. Cuando las circunstancias parecen estrecharse hasta formar un círculo cerrado, Géminis activa una facultad singular, la capacidad de imaginar futuros alternativos. Allí donde otros observan una única línea de acontecimientos, este signo percibe múltiples trayectorias posibles. En términos simbólicos, es como un navegante que contempla varios horizontes al mismo tiempo. Aunque una ruta quede bloqueada por la tormenta, otras continúan existiendo más allá de la niebla. Esta habilidad posee una enorme importancia en los periodos difíciles porque impide que la mente quede completamente atrapada por la sensación de inevitabilidad. La presión psicológica suele aumentar cuando una persona cree que no existe ninguna alternativa. Géminis combate instintivamente esa sensación generando nuevas perspectivas. Incluso cuando todavía no conoce la solución, mantiene viva la posibilidad de que la solución exista. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, puede convertirse en una poderosa fuente de resistencia interior. También existe una conexión muy especial entre Géminis y la velocidad de los ciclos. Mercurio, su regente, es el planeta asociado a los desplazamientos rápidos, a los intercambios y a los cambios constantes. Desde esta óptica astrológica, Géminis suele comprender mejor que otros signos que los escenarios pueden modificarse con sorprendente rapidez. Lo que hoy parece inmóvil puede experimentar transformaciones inesperadas mañana. Por eso,
cuando se siente rodeado por circunstancias adversas, una parte de su naturaleza continúa observando atentamente las corrientes invisibles que anuncian futuros movimientos. En el plano épico, esto se asemeja a la figura del explorador que sabe leer el viento antes de que cambie la dirección de las velas. Mientras otros solo observan el presente inmediato, él detecta señales del porvenir. Percibe oportunidades emergentes, movimientos sutiles y posibilidades que todavía no han adquirido forma completa. Gracias a ello, muchas veces logra actuar en el momento preciso. Otro aspecto poco mencionado es su extraordinaria capacidad para recuperar impulso después de una decepción. Aunque pueda experimentar frustración, la energía geminiana posee una tendencia natural hacia la renovación. Su curiosidad funciona como un motor que rara vez permanece apagado durante mucho tiempo. Incluso después de una caída importante, tarde o temprano aparece una nueva idea, una nueva meta, un nuevo interés o una nueva dirección que vuelve a poner en marcha su espíritu. Esta capacidad de renacimiento intelectual constituye una de sus fortalezas más notables. Algunos signos se reconstruyen a través de la resistencia emocional o de la perseverancia material. Géminis suele hacerlo mediante la creación de nuevas posibilidades mentales. Su energía comienza a regenerarse en el instante en que descubre algo nuevo por comprender, explorar o conquistar. Existe además una dimensión relacionada con la libertad interior. Cuando las limitaciones externas aumentan, Géminis suele descubrir que su recurso más valioso no depende de las circunstancias, sino de la amplitud de su pensamiento. Puede que ciertos caminos se cierren, pero la imaginación continúa abierta. Puede que algunas puertas desaparezcan, pero las ideas siguen viajando. Esta capacidad para conservar espacios internos de libertad explica por qué muchas veces logra mantener viva la esperanza en situaciones donde otros comienzan a resignarse. Desde una perspectiva simbólica, los gemelos representan también el diálogo permanente entre distintas versiones del propio ser. Cuando enfrenta una crisis, Géminis no responde desde una única identidad rígida. Diversas facetas de su personalidad colaboran en la búsqueda de soluciones. El observador analiza. El comunicador negocia. El explorador busca rutas nuevas. El aprendiz extrae enseñanzas. Esta riqueza interior multiplica los recursos disponibles para enfrentar los desafíos. En los grandes relatos heroicos, los protagonistas suelen poseer un objeto mágico, una espada legendaria o un poder extraordinario que les permite superar obstáculos imposibles. En el caso de Géminis, ese tesoro simbólico es la capacidad de establecer conexiones. Conecta ideas que parecían separadas. Conecta personas que pueden ayudarse mutuamente. Conecta experiencias pasadas con oportunidades futuras. Conecta información dispersa hasta construir una visión más amplia de la realidad. Por eso, cuando parece encontrarse en un callejón sin salida, muchas veces está reuniendo elementos que todavía no muestran su utilidad. Sin embargo, llega un momento en que todas esas piezas encajan. Lo que parecía una acumulación caótica de experiencias revela de pronto un patrón oculto. Entonces surge la estrategia, la respuesta o el camino de liberación. La épica geminiana no consiste únicamente en escapar de las dificultades mediante la inteligencia. Su verdadera grandeza aparece cuando transforma la incertidumbre en descubrimiento. Allí donde otros ven confusión, encuentra aprendizaje. Allí donde otros encuentran límites, detecta posibilidades. Allí donde otros perciben finales, imagina comienzos. Así avanza el espíritu de Géminis cuando se siente acorralado, no como quien espera pasivamente que el destino cambie, sino como quien participa activamente en la creación de nuevas rutas. Con la rapidez de Mercurio, la flexibilidad del aire y la curiosidad insaciable del explorador eterno, continúa atravesando los laberintos de la vida hasta encontrar una salida que muchas veces nadie más había sido capaz de ver. Porque una de las verdades más profundas de su naturaleza es que el horizonte nunca termina donde parece terminar, siempre existe una senda adicional para quien conserva la capacidad de pensar más allá de los límites aparentes. Uno de los aspectos más fascinantes de Géminis cuando se encuentra acorralado es que rara vez libra la batalla únicamente en el plano visible. Mientras los acontecimientos externos ocupan la atención de todos, en su interior se desarrolla una transformación silenciosa que suele pasar desapercibida. La mayoría de las personas observan sus movimientos, sus palabras o sus decisiones, pero no alcanzan a ver la velocidad con la que está reorganizando su mapa mental del mundo. Y es precisamente en esa reorganización donde comienza a gestarse su futura liberación.
La naturaleza geminiana posee una relación especial con el concepto de apertura. Allí donde aparece una estructura demasiado cerrada, surge de manera natural el impulso de buscar espacios nuevos. No se trata simplemente de rebeldía. Es una necesidad profundamente ligada a su esencia astrológica. Mercurio, su regente, representa el tránsito entre territorios, el intercambio entre realidades distintas y la circulación constante de información. Por ello, cuando la vida intenta inmovilizar a Géminis, se activa una fuerza interior que busca restablecer el flujo perdido. En términos épicos, es como si una corriente subterránea continuara avanzando bajo una montaña. Desde la superficie todo parece detenido, pero en las profundidades el movimiento nunca cesa. Con el tiempo, esa corriente termina encontrando una grieta por la que emerger nuevamente a la luz. De manera semejante, Géminis puede atravesar periodos de aparente estancamiento mientras su mente continúa trabajando en secreto para reconstruir posibilidades. Existe además una cualidad estratégica que suele desarrollarse especialmente bajo presión, la capacidad de anticipar escenarios. Cuando otros se concentran exclusivamente en el problema inmediato, Géminis comienza a proyectar múltiples futuros potenciales. Analiza las consecuencias de cada movimiento, imagina distintas respuestas y explora caminos alternativos antes de que sea necesario recorrerlos. Esta facultad convierte muchas situaciones difíciles en desafíos manejables porque le permite prepararse para cambios que otros todavía no perciben. La astrología tradicional asocia a Mercurio con los cruces de caminos, los mercados, las rutas y los mensajeros. Todos estos símbolos contienen una enseñanza importante. Ninguno representa inmovilidad. Todos hablan de tránsito, circulación y encuentro entre posibilidades diferentes. Por eso, cuando Géminis siente que el destino intenta encerrarlo en una única dirección, algo profundo dentro de su naturaleza se resiste. Su espíritu reconoce instintivamente que la realidad es más amplia que cualquier circunstancia concreta. También hay una dimensión relacionada con la creatividad que adquiere una fuerza extraordinaria durante los momentos de cerco. Cuando los recursos habituales dejan de funcionar, Géminis suele descubrir capacidades innovadoras que permanecían dormidas. La necesidad lo impulsa a combinar ideas de formas inesperadas. Conceptos aparentemente inconexos terminan uniéndose para generar soluciones originales. En ocasiones, aquello que comenzó como una crisis acaba revelando talentos que nunca habrían emergido en tiempos más tranquilos. Desde una perspectiva simbólica, los gemelos representan la coexistencia de múltiples posibilidades dentro de una misma conciencia. Este símbolo adquiere un significado especialmente poderoso cuando aparecen las dificultades. Mientras una parte de la personalidad contempla los obstáculos, otra continúa buscando oportunidades. Mientras una experimenta incertidumbre, otra mantiene viva la curiosidad. Esta pluralidad interior permite que la esperanza sobreviva incluso en los momentos más complejos. Hay además una característica menos evidente pero profundamente importante, la capacidad para desprenderse de antiguas narrativas sobre sí mismo. Cuando ciertas identidades dejan de servirle, Géminis posee una facilidad particular para reinventarse. No necesita permanecer atado indefinidamente a una definición del pasado. Si una etapa concluye, puede construir otra. Si una versión de sí mismo queda atrás, puede desarrollar una nueva. Esta facultad resulta decisiva cuando se encuentra acorralado, porque muchas veces la verdadera salida no consiste en regresar a lo que era antes, sino en convertirse en algo diferente. La crisis deja entonces de ser un simple obstáculo y se transforma en una puerta evolutiva. Lo que parecía una limitación termina impulsando una expansión inesperada. En los relatos heroicos más antiguos existe una figura recurrente, el viajero que atraviesa regiones desconocidas y regresa con un conocimiento que transforma su destino. Géminis comparte algo de ese arquetipo. Cada desafío importante amplía su comprensión del mundo. Cada prueba fortalece su capacidad de adaptación. Cada situación límite le enseña nuevas formas de orientarse en medio de la incertidumbre. Por ello, cuando finalmente emerge de un periodo de presión, no suele hacerlo únicamente con una solución práctica. Regresa con una visión más amplia. Ha comprendido mejor los mecanismos de la realidad, las complejidades de las relaciones humanas y los recursos ocultos de su propia naturaleza. El obstáculo superado se convierte en una fuente de sabiduría. En el fondo, la gran fuerza de Géminis frente al acorralamiento no reside únicamente en encontrar una salida, sino en negarse a aceptar que la realidad esté completamente cerrada.
Su espíritu conserva una fe natural en la existencia de caminos aún no descubiertos. Allí donde otros observan una frontera definitiva, imagina territorios que permanecen más allá de ella. Allí donde otros ven un muro, busca una puerta. Allí donde otros encuentran silencio, escucha mensajes ocultos en el viento. Y mientras esa capacidad de explorar posibilidades continúe viva, siempre existirá una parte de Géminis que permanecerá libre. Porque su auténtico reino no está formado por límites materiales, sino por horizontes mentales. Y los horizontes, por definición, siempre se extienden más allá de lo que los ojos alcanzan a ver. Existe una dimensión particularmente profunda del espíritu geminiano que suele revelarse únicamente cuando las circunstancias alcanzan niveles de complejidad excepcionales, su capacidad para sobrevivir a la confusión sin perder completamente el rumbo. Mientras otros signos encuentran fortaleza en la certeza, Géminis aprende a navegar en medio de preguntas sin respuesta inmediata. Esta diferencia es fundamental porque muchas de las situaciones que producen sensación de acorralamiento no nacen solamente de los obstáculos externos, sino de la incapacidad para comprender qué está ocurriendo realmente. Cuando el panorama se vuelve ambiguo, la naturaleza mercurial despliega una de sus mayores virtudes. En lugar de exigir explicaciones definitivas desde el primer momento, comienza a reunir fragmentos dispersos de información. Observa patrones, compara señales, identifica contradicciones y construye lentamente una comprensión más amplia del escenario. En términos épicos, se asemeja al explorador que avanza por una tierra cubierta de niebla. No puede ver el mapa completo, pero continúa avanzando porque confía en su capacidad para interpretar los indicios que aparecen en el camino. Esta relación con la incertidumbre constituye una fortaleza extraordinaria. Muchas derrotas nacen cuando alguien concluye demasiado pronto que no existe salida. Géminis, en cambio, suele mantener abierta la investigación. Mientras la búsqueda continúe, la posibilidad permanece viva. Mientras siga observando, aprendiendo y conectando elementos aparentemente inconexos, el laberinto aún no ha pronunciado su última palabra. También resulta importante comprender que la verdadera adaptabilidad geminiana no consiste únicamente en cambiar. Consiste en conservar la esencia mientras cambia la forma. Desde fuera, puede parecer que modifica estrategias, enfoques o direcciones con gran rapidez. Sin embargo, detrás de esos movimientos existe un impulso constante, la necesidad de seguir avanzando hacia mayores niveles de comprensión y libertad. En este sentido, cuando se siente acorralado, Géminis no solo busca escapar. Busca preservar aquello que considera esencial en su naturaleza. La capacidad de pensar por sí mismo. La posibilidad de explorar. El derecho a descubrir nuevos horizontes. Por eso suele resistirse con tanta intensidad a las situaciones que intentan imponer inmovilidad mental o limitar su margen de acción intelectual. Hay además una cualidad asociada a la elasticidad psicológica que pocas veces recibe suficiente atención. Algunos signos enfrentan las dificultades endureciéndose. Géminis suele hacerlo flexibilizándose. Allí donde una estructura rígida corre el riesgo de quebrarse bajo presión, una estructura flexible puede doblarse, adaptarse y recuperar posteriormente su forma. Esta capacidad para absorber cambios sin perder completamente el equilibrio constituye una de las razones por las que logra recuperarse de situaciones aparentemente adversas. Desde una perspectiva astrológica más simbólica, Mercurio es el único de los planetas tradicionales que puede desplazarse con relativa facilidad entre distintos mundos mitológicos. Era mensajero, intérprete y mediador. Esta imagen contiene una enseñanza profunda sobre la manera en que Géminis enfrenta las crisis. Cuando una realidad se vuelve demasiado estrecha, busca puentes hacia otra. Cuando una puerta se cierra, intenta establecer contacto con territorios diferentes. Su instinto natural no es permanecer atrapado en una única perspectiva, sino ampliar el campo de visión. Esta ampliación de perspectiva suele producir uno de los fenómenos más notables de la experiencia geminiana, la transformación de la adversidad en conocimiento estratégico. Cada dificultad atravesada añade nuevas herramientas a su repertorio mental. Cada conflicto resuelto incrementa su comprensión de los comportamientos humanos. Cada desafío superado fortalece su capacidad para reconocer patrones futuros. Así, el problema deja de ser solamente un obstáculo y se convierte en una fuente de información. Allí donde otros únicamente ven sufrimiento o limitación, Géminis intenta descubrir qué le está enseñando la experiencia.
No porque ignore las dificultades, sino porque comprende que el aprendizaje obtenido puede convertirse en una ventaja decisiva más adelante. Existe asimismo una dimensión relacionada con la confianza en la evolución de los acontecimientos. Aunque pueda experimentar momentos de inquietud o impaciencia, en el fondo de su naturaleza suele existir una percepción intuitiva de que la vida está en constante movimiento. Las situaciones cambian. Las relaciones evolucionan. Las circunstancias se transforman. Los ciclos se suceden unos a otros. Esta comprensión le permite evitar la identificación absoluta con el momento presente. Incluso en los periodos más complejos, una parte de su conciencia continúa observando el horizonte. No queda completamente absorbido por el problema porque percibe que el tiempo seguirá avanzando y que nuevas variables acabarán apareciendo. En los relatos heroicos más antiguos, el protagonista suele recibir una prueba destinada no solo a medir su fuerza, sino a expandir su comprensión. Algo semejante ocurre con Géminis cuando se siente cercado por el destino. La verdadera batalla no consiste únicamente en encontrar una salida inmediata. Consiste en desarrollar una visión más amplia de sí mismo y del mundo. Por ello, muchas veces emerge de las crisis con una sabiduría inesperada. Descubre recursos interiores que ignoraba poseer. Aprende a confiar más en su capacidad de adaptación. Comprende mejor los mecanismos invisibles que gobiernan determinadas situaciones. Y, sobre todo, fortalece una convicción fundamental, la certeza de que siempre existe algo más por descubrir. Esa es una de las grandes claves de la épica geminiana. Mientras otros héroes conquistan territorios externos, Géminis conquista posibilidades. Mientras otros levantan fortalezas, él construye caminos. Mientras otros buscan respuestas definitivas, continúa explorando preguntas capaces de abrir nuevos horizontes. Y precisamente por ello resulta tan difícil encerrarlo por completo. Porque incluso cuando las circunstancias parecen rodearlo, su mente continúa viajando. Incluso cuando el panorama parece agotado, sigue imaginando alternativas. Incluso cuando todo indica que no queda ninguna ruta visible, permanece atento a la aparición de un sendero oculto. Hay un aspecto particularmente sutil de Géminis que suele pasar inadvertido cuando se analiza cómo logra salir airoso de situaciones de encierro, presión o asedio, su extraordinaria capacidad para no convertirse en aquello que lo amenaza. Mientras muchas personas, al verse rodeadas por la hostilidad, terminan adoptando la misma rigidez, agresividad o pesimismo de aquello que enfrentan, Géminis posee una tendencia natural a conservar una parte de su conciencia libre de la influencia total del conflicto. Incluso cuando está inmerso en la batalla, una fracción de su mente continúa observando desde cierta distancia. Esta facultad le concede una ventaja inmensa. Cuando alguien queda completamente absorbido por el problema, comienza a pensar únicamente desde el problema. Pero Géminis, aun en medio de la tensión, suele conservar la capacidad de imaginar escenarios que todavía no existen. Es como si una parte de su espíritu permaneciera en movimiento mientras otra enfrenta las circunstancias presentes. Esa dualidad, representada simbólicamente por los gemelos, le permite mantener abiertas puertas mentales que para otros permanecen cerradas. Desde una perspectiva astrológica profunda, esta característica está relacionada con la naturaleza aérea del signo. El aire nunca pertenece por completo al lugar que atraviesa. Puede pasar por un valle, una montaña o una ciudad, pero no queda fijado definitivamente a ninguno de ellos. De forma semejante, la conciencia geminiana conserva una notable capacidad para evitar que una situación concreta defina toda su identidad. Puede atravesar una crisis sin concluir que la crisis es todo lo que existe. Puede enfrentar una dificultad sin convertirla en una descripción absoluta de su destino. En los grandes relatos heroicos, existe una diferencia fundamental entre el viajero ordinario y el verdadero explorador. El viajero ordinario solo ve aquello que bloquea su avance. El explorador observa también aquello que podría abrir nuevos caminos. Esta diferencia de enfoque constituye una de las armas más poderosas de Géminis. Cuando se siente cercado, no dirige toda su energía a contemplar los muros. Busca activamente las grietas, los pasos olvidados, las rutas secundarias y los recursos desaprovechados. Hay además una dimensión relacionada con el lenguaje que adquiere enorme relevancia durante los periodos difíciles. Géminis comprende, de forma intuitiva o consciente, que las palabras poseen poder creador. No solo describen la realidad, también influyen en la forma en que esa realidad es percibida.
Cuando logra reorganizar el significado de una experiencia, modifica también la relación emocional que mantiene con ella. Por eso, uno de sus talentos menos visibles consiste en evitar quedar atrapado dentro de narrativas derrotistas. Allí donde otros pueden repetir constantemente la magnitud del obstáculo, Géminis tiende a formular nuevas interpretaciones. No niega las dificultades, pero busca comprenderlas desde perspectivas que permitan actuar. Esta capacidad para redefinir el marco mental de una situación se convierte muchas veces en el primer paso hacia la liberación. También existe una conexión profunda entre Géminis y la renovación de la energía mediante el descubrimiento. Algunos signos recuperan fuerzas descansando. Otros las recuperan luchando. Géminis suele regenerarse aprendiendo. Cuando encuentra una nueva idea, una nueva posibilidad o una nueva comprensión, algo dentro de él vuelve a encenderse. Incluso en los periodos más oscuros, la aparición de un conocimiento inesperado puede devolverle impulso. Desde una mirada épica, esto lo convierte en un héroe singular. No depende exclusivamente de armas tradicionales. Su mayor tesoro es la capacidad de ampliar constantemente su percepción. Cuanto más comprende, más recursos encuentra. Cuanto más aprende, más opciones descubre. Y cuanto más opciones descubre, menos poder tienen los límites que intentan contenerlo. Hay otro elemento que rara vez se desarrolla en profundidad, la relación de Géminis con la ligereza consciente. A menudo se confunde esta cualidad con superficialidad, cuando en realidad puede convertirse en una sofisticada estrategia de supervivencia. La ligereza geminiana no consiste en ignorar los problemas, sino en impedir que estos se conviertan en un peso tan enorme que paralicen toda capacidad de movimiento. Como el viento que continúa avanzando incluso después de atravesar una tormenta, Géminis aprende que no todas las cargas deben transportarse eternamente. Algunas experiencias deben ser comprendidas, integradas y después liberadas. Esta capacidad para soltar aquello que ya cumplió su función le permite conservar energía para los desafíos que realmente importan. En el plano simbólico, cuando el destino intenta encerrarlo dentro de una única versión de sí mismo, Géminis responde recordando que está compuesto por múltiples potencialidades. Ninguna circunstancia puede abarcar completamente todo lo que es. Ninguna derrota puede resumir toda su historia. Ningún obstáculo puede contener todas las posibilidades de su futuro. Por eso, cuando emerge de una etapa de presión intensa, suele hacerlo con una amplitud de visión que antes no poseía. No solo ha encontrado una salida. Ha descubierto nuevos aspectos de su propia naturaleza. Ha fortalecido su capacidad para adaptarse. Ha aprendido a orientarse en territorios inciertos. Ha comprobado que la creatividad puede florecer incluso en medio de las limitaciones. Y en esa transformación reside una de las mayores victorias geminianas. No se limita a recuperar la libertad que parecía amenazada, amplía su comprensión de lo que significa ser libre. Comprende que la auténtica libertad comienza en la mente, se fortalece mediante la curiosidad y se expande gracias a la capacidad de contemplar posibilidades allí donde otros solo perciben barreras. Así continúa avanzando el viajero de Mercurio, atravesando encrucijadas, descifrando señales y explorando horizontes siempre cambiantes. No porque el camino sea sencillo, sino porque su naturaleza le recuerda constantemente que detrás de cada límite aparente puede existir una puerta todavía invisible. Y mientras conserve la voluntad de buscarla, ninguna situación estará completamente cerrada. Ningún laberinto será absoluto. Ninguna noche será tan larga como para impedir la llegada de una nueva aurora intelectual y espiritual.